Ahora sí vamos a dar comienzo a este seminario. Buenos días, buenas tardes a todos. Como saben, hoy vamos a seguir hablando un poco de las figuras. Habíamos comenzado la semana pasada, no la anterior, a hablar un poco de las figuras de cambio de tendencia, ¿sí? El hombro, cabeza, hombro, los dobles techos, los triples techos, los dobles pisos, los triples pisos, pero lo cierto es que el tiempo siempre es corto. Entonces, hoy vamos a hablar que son, como les decía, figuras de cambio de tendencia. Hoy vamos a hablar de otro tipo de figuras, las figuras que se conocen como figuras de continuación, ¿sí? Y que se llaman figuras de continuación aquellas que se forman en medio de una determinada tendencia, ¿sí? Implican, por una forma de decir, una lateralización, un descanso en el precio, ¿sí? Antes de que resuma y continúe con la tendencia previa dominante, ¿sí? Las más claras figuras de continuación suelen ser los triángulos, que son figuras altamente fiables. Como todo, como siempre les digo, tengan en cuenta que esto tienen que observarlo también ustedes, tienen que analizarlo en sus propios gráficos, las diferentes zonas horarias llevan a diferentes formaciones de velas, no es lo mismo un MetaTrader ubicado en Estados Unidos que uno en Europa o que en Israel, tienen distintas velas y por ende deberían analizar sus propios gráficos y primero testear cualquier teoría que aprendan aquí antes de aplicarla en la vida real, ¿no? De todas maneras, estoy empezando mostrándoles un gráfico de la libra, a pesar de que vamos a hacer una pequeña introducción antes de comenzar, porque la libra es uno de los pares, la libra dólar es uno de los pares más fiables en lo que a formaciones de figuras implica, ¿sí? En general, cuando vemos libra dólar, hacer triangulitos, y digo triangulitos porque estamos viendo un gráfico de 30 minutos, la libra pues, presenta triángulos, es muy, muy fiable la libra con triángulos, en cualquier temporalidad de 30 minutos para arriba. No suelo trabajar con gráficos más chicos, no los suelo observar, pero tanto en 30 minutos, una hora, 4 horas, días e incluso semanas, son muy, muy confiables. Así que más allá de la confianza que la figura de por sí tiene, tengan en cuenta que la libra dólar es un par donde la confianza es aún más alta, ¿sí? Como ustedes saben, hay distintos tipos de triángulos, simétricos ascendentes, simétricos descendentes. Este, eh, Sin embargo, todos estos tienen en común dos líneas de tendencia, ¿no? Acá tengo marcados dos triangulitos, después vamos a hablarlos este, vamos a ver en detalle cómo se llama cada uno y por qué. Como les decía, dos líneas de tendencia, una de tendencia alcista y otra bajista, lo que implica que necesitamos al menos 4 puntos de apoyo, ¿verdad? Dos a la baja, dos al alza, en los que hemos de trazar esas líneas. Si no tenemos puntos de apoyo, no hay forma de trazar las líneas. Como una regla general, me gustaría que tengan en cuenta que aunque en general se aplica más sobre eh, gráficos más grandes, ¿no? Pero como una regla general en lo que respecta a triángulos, antes de ver cada uno en detalle, tengan en cuenta que podemos establecer un momento estimado, como todo en el Forex es aproximado, de cuándo el triángulo puede ser quebrado, ¿sí? Para eso tenemos que medir la longitud del triángulo, ¿sí? Una vez que trazamos las líneas de tendencia, medimos la longitud del triángulo desde el momento que se inicia hasta su vértice. En este caso, fíjense, me está dando más o menos 80 velas, ¿sí? ¿Ven? El 80 ahí al lado de la crucecita, eso me dice que son más o menos 80 velas, ¿sí? La distancia desde el inicio hasta el vértice, y el triángulo por lo general suele quebrar entre el 50 y el 75%, por lo que yo digo que el triángulo debería ser quebrado aproximadamente en las 40 velas, ¿sí? 40, 60 velas. En el medio de esa distancia es cuando el triángulo debe ser quebrado, ¿ok? Tengan eso en cuenta para los triángulos, para cualquier temporalidad cuando apliquen triángulos. Si se quiebra demasiado temprano, antes del 50%, ¿sí? No es muy problemático, pero simplemente no tiene validez esa rotura, ¿sí? En cambio, lo preocupante o lo que deja de transformar el triángulo válido es en una rotura muy cerca del vértice, ¿sí? Porque cuando el vértice está junto, las dos líneas de tendencia están juntas. Entonces, en realidad el precio no está quebrando una línea de tendencia, sino que está quebrando lo que se conoce por agotamiento o por lateralización, ¿no? El precio se sigue moviendo dentro del rango, como fíjense que todos los triángulos empiezan con un rango, ¿sí? Más amplio, más pequeño, y por ende, si quiebras en la zona del vértice, el rango, ¿sí? No estaría realmente quebrando el triángulo. Cualquier rotura de un triángulo, más allá
el 75-80% debería considerarse como inválida y la figura debería descartarse, ¿sí? La verdad es que las probabilidades de que la formación cumpla con su objetivo quedan muy reducidas, por lo que sería bueno descartarla directamente y no utilizarla en esos momentos, ¿sí? Otra cosa, como se trata de figuras que llamamos de continuación de tendencias, ¿sí? Decimos que el precio debería romper a favor de la tendencia dominante, ¿no? En este caso tengo una tendencia alcista, tengo una lateralización de precios, la rotura debería producirse al alza y generar mayores ganancias, ¿sí? Entonces, eh, si en lugar de eso lo que se produce es una rotura de la tendencia, de la línea de tendencia inferior, debemos ignorar cualquier probable objetivo que el triángulo tenga al alza, ¿sí? Fíjense que acá tengo un ejemplo. Tengo una tendencia alcista, ¿sí? El triángulo se va formando, ¿sí? Con este punto y este punto, estos dos puntos de soporte, pero en vez de quebrar al alza tenemos un quiebre a la baja, ¿sí? Entonces cualquier objetivo o planificación que yo haya hecho de un quiebre al alza, lamentablemente debo descartarlo en el preciso momento en que quiebra la baja, ¿sí? Eh, y la formación debe darse por fallida y borrar. Borro mis líneas de tendencia y empiezo de vuelta, ¿sí? ¿Cómo calculo yo el objetivo de un triángulo? Esto también es una regla estimada general, ¿sí? Después vamos a entrar en los detalles de cada triángulo y por qué. Para calcular el objetivo, decía, de la formación, hay que medir la altura del triángulo, ¿sí? Es decir, esto. En este caso serían, por ejemplo, 45 pi, ¿sí? En este caso, que estamos en un gráfico de 30 minutos, son 52 pi, ¿sí? Más o menos. Entonces, yo miro la altura del triángulo, ¿sí? Entonces, lo que tengo que buscar es que en el momento de quebrar la línea de tendencia, a partir de ese momento debería replicar mis 52 pips de rally, ¿sí? Así establezco el objetivo. En realidad, en este caso, hizo 45 en un primer movimiento, lateralizó y después siguió, pero así es como se determina el objetivo, ¿sí? De cualquier triángulo. Mido la altura del mismo y lo proyecto desde el punto de vista, desde el punto donde el precio perfora la formación y dándonos un objetivo mínimo de hasta dónde continuará la tendencia. En general, en lo que respecta a figuras, cuando estamos hablando de gráficos chiquitos de 30 minutos o una hora, los objetivos son bastante fiables. Ahora bien, cuando yo empiezo a trabajar con gráficos más grandes, 4 horas, días, ese objetivo de medir la altura del triángulo no suele ser tan fiable. Lo que yo suelo hacer es reducirlo a un 70% en promedio, ¿sí? Entonces, si la altura del triángulo es 100 pips, vamos a dar un ejemplo, si la altura de mi formación es de 100 pips, ¿sí? Lo que hago yo es buscar un objetivo de 70 pips, ¿ok? Reduzco mi objetivo a un 70%, ¿ok? Ahora bien, vamos a hablar de un ejemplito sencillo, ¿no? Si yo digo que a partir de este punto el precio del quiebre debería tener su rally los 52 pips de altura que tiene el par, ¿dónde puedo colocar mi stop? Y obviamente en este triángulo es muy chiquito, ¿no? Pero mi stop va a estar por debajo de la línea en la zona de mínimos anteriores, ¿no? Si busco algún nivel de soporte, claro, en el gráfico en el que estoy trabajando, un lugar donde el precio se haya detenido y rebotado al alza varias veces, y coloco mi stop apenas por debajo del mismo, siempre teniendo en cuenta que hay cierto spread, ¿no? Entonces le tengo que sumar el spread, ¿no? ¿Sí? Entonces, el objetivo del quiebre lo determino con la altura del triángulo. El stop, cualquier movimiento que vuelva por debajo de la línea, o por dentro de la línea quebrada, buscando un soporte inmediato de no muchos pips, ¿sí? Y un par de pips por debajo más spread. En este caso, fíjense que es un stop, acá dice 16 pips al quiebre, en realidad estaríamos hablando un poquito más de 20 pips de stop, ¿sí? En un gráfico de 30 minutos parece algo lógico, y en un stop de 20 contra 50 probables de ganancia parece bastante razonable de aplicar, ¿no? Obviamente el stop y el objetivo van a tener relación con el tipo de gráfico con el que estoy trabajando, ¿no? Permítanme que voy a cambiar de gráfico un segundito. Ya tengo preparado el gráfico de la libra en día, ¿sí? Fíjense cómo quiebra hoy este triángulo,
¿sí? La base está en la zona de 1,5330-40, ¿sí? Tiene una línea de tendencia bajista en día. Ayer rebotó en la misma y se dio, lleva 3 puntos de apoyo en esa línea y hoy finalmente la está quebrando. En realidad, como es un gráfico diario, ¿sí? En este caso deberíamos cerrar el día por encima de 1,56, 56,10, que es donde está la línea, que aparentemente la libra va a cerrar el día arriba de eso para confirmar la continuación, ¿sí? Alcista del gráfico. En este caso, el objetivo, la altura son bastante interesantes, 900 pips, ¿sí? Entonces, a partir de acá, el par debería poder subir una suma similar de pips. Bueno, no nos llega el gráfico, ¿sí? Hasta la zona de 1,65, ¿sí? Por eso les digo, a partir de este momento, tomar la decisión de entrar alcista en la libra a ir a buscar unos 65 es un poco arriesgado. Conviene, por el contrario, reducir ese objetivo a un 60, un 60% de esa altura, digamos unos 500 pips, para decir algo más coherente, y es probable que sí lo cumpla, ¿sí? En un primer movimiento desde la zona de 1,56 a la zona de 1,61 aproximadamente, ¿sí? Pero acá tienen un muy buen ejemplo de un triángulo, el gráfico más grande, quebrado, fíjense, en la zona del 75% de la distancia. Llegamos hasta acá, digamos que el triángulo desde el inicio hasta el vértice tiene unas 68 velas, la mitad serían 34, estamos por acá, ¿no? Fíjense que lo quebró después del 50% y antes del 75%, ¿sí? Entonces ese es un quiebre ideal. En general, todo lo que técnicamente, al menos ese gráfico diario, apunta a una continuación alcista de la libra, ¿no? Pero bueno, te voy a dar un ejemplo más claro. ¿Dónde voy a poner mi stop yo en este caso? Vamos a acercar el gráfico un poquito, perdonen por el movimiento. ¿Sí? Si yo digo que quebró en la zona 1,56, es más, permítanme, les voy a mostrar el gráfico de 4 horas. Si lo miran en 4 horas, van a ver que el precio hizo un pequeño pullback, ¿sí? A la zona de la línea, ¿sí? Y rápidamente rebotó a la alza. Entonces, trabajando en un gráfico de días, yo voy a buscar, o en un gráfico de días, perdón, algún soporte importante, ¿sí? Anterior por debajo de la zona de quiebre. Yo diría que la zona de 1,5560 es la zona a quebrar para revertir esta actual tendencia alcista. Entonces mi stop se colocaría por debajo de 55.50, en la zona de 55.30 por ahí, ¿sí? Ahí colocaría yo mi stop de pérdida, perdón, y el objetivo, como les decía, en la zona de 61. Ahora bien, estamos trabajando en un gráfico de día, no todos tenemos ganas o la capacidad de operar a largo plazo, o la intención de operar a largo plazo. Yo puedo tomar ganancias o mover mi stop ahora, ¿sí? A la zona de 1,56, no sé, 40, por ejemplo, que es otra zona de resistencia importante, ¿sí? Es que ahora se transformó en soporte, estos días fue una resistencia terrible, entonces por lo menos aseguro los primeros 30 pips, ¿sí? Corro mi stop una vez que ya el precio comenzó a disparar la figura y protejo mi capital. Creo que más allá de tener una buena estrategia de trading o trabajar con figuras, o trabajar con indicadores, o trabajar con lo que uno sea, la herramienta que uno elija para trabajar, lo importante es que no nos tenemos que olvidar que lo primero que tenemos que pensar siempre es en proteger nuestro capital, ¿ok? Existe otra opción para calcular los objetivos de precio del triángulo, donde introduciríamos el concepto del tiempo. Se trata de trazar una línea paralela, ¿sí? A la directriz alcista, a esta, ¿sí? Que une, no, perdón, en este caso la base, que une los dos mínimos, pero la verdad es que es bastante complicado y tiene el problema de que esa manera de calcular la proyección es que cuanto más tiempo tarda el mercado en llegar a la línea, más alto se hace el objetivo, ¿sí? Buscar no en este triángulo que es simétrico, vamos a volver al otro gráfico, ¿sí? Fíjense, ven esta línea de tendencia alcista que es la base. Yo debería trazar una línea de tendencia paralela. Vamos a utilizar un canal para que nos quede bien paralelo, ¿sí? Ya está en negro, permítanme. Objetos. Ya cambió. Ya mira a ver si tiene una pregunta. Vamos a ponerlo en violeta. Ok, ahí está. La idea es trazar,
¿sí? Una línea de tendencia paralela a la base, perdón, a ver si logramos trazarla. Ahí está, a la altura, ahí está, de acá. Esto aquí, ¿sí? Entonces mi objetivo de precios sería que llegue a esta línea en algún momento. Fíjense que efectivamente llegó, cumplió el objetivo y empezó a retroceder desde ahí, ¿ok? Pero eso, porque estamos hablando de un gráfico chiquito que favorece la tendencia intradiaria y demás. Cuanto más grande es el gráfico, más alta es la línea, ¿no? Fíjense, cuando la alcanzó la línea estaba en los 56.70 y hoy ya estamos, ahora ya estamos en 56.80, unas pocas horas después. Entonces, el problema con este tipo de determinación del objetivo de la línea paralela a la línea bajista ascendente, a la línea ascendente de la base, es que a medida que más pase el tiempo, más alto es el objetivo y más difícil va a ser que lo cumpla, ¿sí? Entonces, fíjense que la opción de poner un objetivo más razonable, calculando la altura del triángulo y reduciéndolo un 60-70%, parece ser lo más fiable en estos momentos. Sí, igual, medir medir la altura del triángulo es sí el mejor método, ¿ok? Es el más fiable de los dos. Pero bueno, yo puedo determinar el objetivo de precios de la otra manera y, como ustedes ven, cumplió con ambas en este pequeño gráfico. No pasó todavía, pero cuando yo trazo las dos líneas de tendencia, ¿sí? Yo trazo una línea de tendencia y trazo otra. Este ejemplo es más claro. Yo trazo esta línea aquí, ¿sí? De base. Y trazo esta línea cuando toca este segundo punto, ¿verdad? Cuando toca este segundo punto, yo ya tengo 2 puntos de apoyo al alza y 1, 2, 3, 4, 5, 7 puntos de apoyo a la baja, ¿no? Hasta acá, ¿sí? Hasta esta vela. Supongamos que este es el día en que estoy haciendo, el momento en que estoy dibujando mi triángulo, ¿sí? El vértice se da eh, por, por decantación, ¿sí? El vértice a los 80 puntos se da por decantación. A ver, vamos a buscar, a ver, por ejemplo, vamos a buscar, a ver, vamos a buscar otro gráfico. Permítanme, algo más actual. Vamos a ver si en el euro podemos ver algo. Vamos a hacer un estimado, ¿sí? Con el precio actual. Permítanme un segundito. ¿Cómo estimo yo un posible triángulo? A ver si lo veo aunque más no fuera en gráficos chiquitos. Sí, es un poco chiquito, pero bueno, supongamos, ¿no? Que yo trazo... No, es muy feo esto. Voy a dibujarlo, a ver qué podemos hacer aquí. A ver, supongamos que trazamos esta línea de tendencia acá, ¿no? Y vamos a hacer una línea de bajista más bien imaginaria. Así, ¿ok? Hay un punto y hay otro punto. No digo que esto sea un triángulo, ¿no? Pues supongamos para que vean cómo se hace en el momento actual. Si en el gráfico vamos a hacerlo a 4 horas, ¿sí? Tengo 2 puntos de apoyo al alza, 2 puntos de apoyo a la baja. En el mismo momento que es ahora en que estoy trazando, ya tengo el vértice de la figura, ¿sí? Y si tengo el vértice de la figura, puedo medir la distancia que hay desde el inicio hasta el vértice, ¿sí? Me dice 46, ¿sí? 46 velas más o menos, ¿no? Sí, estimado. Entonces, ¿cuándo tiene que quebrar? Y a las 23, después de las 23 velas. ¿Sí? Y fíjense que, bueno, ahora estaríamos quebrando en la vela 27, por lo que daría, el objetivo se cumple, ¿sí? Pero ya cuando trazo las líneas, aunque este no sea un verdadero triángulo ni muy prolijo, cuando trazo dos líneas de tendencia, una alcista y una bajista, el vértice ya está ahí, ya aparece, ¿sí? Aparece solito. Vamos a achicar un poquito el gráfico para que, ahí está, para que lo puedan ver, ¿sí? El gráfico de obra, obviamente la cantidad de velas va a variar, pero bueno, va a ser lo mismo, ¿ok? Así, así se estima la distancia desde el punto 1 hasta el vértice. Me alcanza con dibujar las líneas para poder determinar el objetivo, ¿ok? De nada. Camil dice, te estoy viendo en euro dólar y me parecía que tiene una bandera bajista en 4 horas. Solo quisiera saber si estoy en lo cierto. Bueno, recién estábamos viendo mi gráfico de 4 horas en el euro y la verdad que es muy feliz. No es la formación, por lo menos en mi gráfico, ¿ok? Estaba mirando en 4 horas. Lo que estoy viendo yo en el gráfico de 4 horas más bien, por el contrario, es lo que podría ser una especie de canalcito alcista, ¿no? Una especie de canalcito alcista. Están un poco gruesos mis líneas para que sean más claras cuando doy los seminarios, ¿sí? Como que está quebrando un canalcito alcista, sí. Entiendo el concepto de que podría entenderse que como bandera, pero fíjate que está quebrando al alza, medio complicado para entenderla como bandera todavía esto, como para confirmar que es una bandera. Debería mantenerse en,
debería poder trazar, encontrar dos puntos de apoyo al alza, perdón, y la única manera de encontrar dos puntos ahora, por ahora no tengo dos puntos de apoyo, ¿no? Si ahora el precio alcanza 1.3080 y empieza a rebotar, ahí sí podríamos hablar de una bandera bajista. Si yo tomo esto como punto de apoyo, ya la está quebrando 1, 2, la está quebrando al alza en el sentido opuesto y por ende debería implicar una continuación alcista, ¿sí? Ya el hecho de que haya abierto una vela por encima de eso es bastante preocupante. Pero bueno, está en desarrollo. Yo diría que el euro todavía tiene un poquito más para corregir al alza. Obviamente, como todas las figuras, este, eh, si el quiebre se produce en el lado opuesto al que estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de una figura de continuación bajista, en un rally bajista, tengo la lateralización o el descanso de precio en el medio, y en vez de quebrar a la baja, que es lo que debería ser, ¿sí? El precio, quiebra al alza, entonces la figura deja de tener valor, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es borrarla y olvidarme de que está. Porque a veces falta. De todas maneras, veo que tengo más preguntas, vamos a ir contestándolas. Ok, F equivale al stop de la gráfica de un día, ¿cuánto tendría que ser? Yo siempre digo que el stop y el límite tienen que ser coherentes con el gráfico con el que estoy trabajando, ¿no? Como les dije, si yo voy a entrar en 1.56 en la libra en este ejemplo, mi stop no puede ser de 10 pips. Si estoy trabajando en un gráfico de día, tengo que buscar un stop que esté cerca de los 100 pips. Por eso les dije debajo de 56.30, con 55.20, por eso, perdón, con más el spread y demás. El tema del límite y el stop es que tienen que ser concordantes, ¿no? Si yo estoy trabajando en 15 minutos, me puedo pedir un par, no sé, 20 o 30 pips, 50 como mucho, y mi stop tiene que ser acorde, 20, 30, no más. Ahora, si voy a trabajar en un gráfico de día y a buscar 500 pips, mi stop tiene que ser acorde y tiene que ser como mínimo 100, ¿ok? ¿Eh? Eso por un lado. Pero bueno, el stop en el caso este del ejemplo sería ponerlo por debajo de 55.20, porque tengo un soporte dinámico y demás, ¿ok? Vigapesi me dice, y luego de que los precios rompan el triángulo, ¿se puede tomar el nuevo máximo como un nuevo punto de apoyo para un nuevo triángulo? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, sí. Si rompen el triángulo para hablar de una nueva figura o para buscar o para sí, o modificar la figura que yo estoy siguiendo, no. Modificar la figura que yo estoy siguiendo no corresponde, ¿no? Si yo estoy siguiendo una figura, a ver, vamos a buscar el ejemplo acá, ¿sí? Yo acá tengo una figura con uno, 2, 3 puntos de apoyo de ayer, la caída, varios mínimos diarios en la misma zona. Yo esta noche, ¿sí? No puedo hacer así y decir, oh, que tengo otro triángulo. Primero porque ya pierde todo el valor, o sea, no tengo todos los puntos de apoyo que tenía, yo tengo apenas dos. Tengan en cuenta siempre que las líneas de tendencia, bajistas o altistas, cuanto más veces son testeadas por el precio, o sea, mínimo 3 en un gráfico de día, el quiebre es más certero. Ahora, yo voy a ir moviendo la línea a mi gusto y PHR, no me parece de lo más lógico, ¿no? Si ya quebró el triángulo, puedo tener un objetivo de precios y ahí lo dejo, ¿ok? Pero si estamos trabajando, como en el caso de la libra, con gráficos más chiquitos, como este de entrenamiento, que fíjense, hay un triángulo, falla en quebrarlo a la baja, quebrándolo cuando después continúa, acá tengo otro triángulo, sí, la verdad es que si uno se pone a mirar la libra o el euro en 30 minutos o en un minuto, va a encontrar triángulos de todos los colores, un montón de triangulitos chiquitos, todo el tiempo, ¿sí? Vamos a ver que hay un manteniendo el origen, claro, no corresponde hacer eso. Vamos a ver que hay un par de preguntas más. Este, el dólar yen, Manel P, ¿por qué me dices? Por ejemplo, no hace falta que haya un triángulo importante en el yen. Hay uno en mes que es choqueante en el dólar yen, pero bueno, hace mucho que no lo miro, pero es en mes, lleva años de desarrollo ese triángulo. Diego me dice que para mañana se espera bajista el euro. Bueno, no estamos hablando de la tendencia, estamos hablando de los triángulos hoy. Si quieren hablar de la tendencia, es otra cosa. La verdad es que el euro está bajista, es una de las divisas más débiles del tablero, hoy está recuperando, corrigiendo, puede seguir recuperando, corrigiendo, pero en general para los meses de enero suele tener un tono bajista y está confirmado por los movimientos que estamos teniendo ahora, ¿no? De todas maneras, vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de triángulos, que nos queda muy poco tiempo, como siempre, pero vamos a ver un poquito de los distintos triángulos, ¿no? Les decía que hay distintos triángulos, aunque todos trabajen igual. El triángulo que están viendo acá, este chiquitito, se conoce como triángulo simétrico, ¿sí? Es típico tanto de mercados alcistas como de bajistas, no implica un cambio de la tendencia, sino
como les decía, por el contrario, una continuación y no es más que un descanso, una lateralización dentro de la tendencia existente, ¿sí? La fiabilidad de este tipo de triángulos simétricos es bastante alta. Son dos líneas de tendencia, una alcista y una bajista, ¿ok? No como en este caso, en que no tenemos una línea de tendencias, sino lo que podría considerarse un soporte estático trabajando en la base del triángulo, ¿sí? Este que ven aquí, eh, perdón, este triángulo que ven aquí, es lo que se conoce como un triángulo descendente, ¿sí? Un triángulo descendente, la formación en general suele encontrarse al final de las tendencias bajistas, los triángulos descendentes esperan que quiebren a la baja, ¿sí? Y un triángulo ascendente sería por el contrario, uno como gerente que lo encuentre, ya lo había marcado un ejemplito antes de comenzar la sesión, que lo debo haber perdido, acá. Un triángulo ascendente es este, ¿sí? Tengo una especie de techo, una resistencia estática, ¿sí? Y una línea de tendencia alcista. Entonces, un triángulo ascendente, yo espero que el precio este, que provenga de una tendencia alcista, descanse y quiebre al alza y cumpla su objetivo. En este caso, lo superó con creces, ¿sí? Fíjense que son 110 pips en el gráfico de una hora y los hizo prácticamente en la primera hora y sí, superó, ¿no? Ahora, después, si yo con esto quiero dibujar algún otro tipo de triangulito, sin lugar a dudas es una opción válida. Fíjense que acá, después de eso, tengo una especie de otro triángulo de la misma condición, ¿sí? Otro triángulo ascendente, ¿sí? Con uno, 2, 3 puntos de toque, una línea de tendencia alcista de 11 puntos, y otra vez tengo un quiebre al alza, ¿sí? Que cumple con creces el objetivo una vez quebrado el punto. Lo que yo suelo hacer es, si yo dibujo este triángulo en una hora, cualquiera de los dos, ¿no? Lo que suelo hacer, vamos a ver si me sale, así que se rompa nada, ¿sí? Es bajar a gráficos un poquito más pequeños, 30 minutos o incluso 15 en su momento, ¿sí? Para confirmar una apertura de vela o el quiebre en gráficos menores y poder tomar mi decisión de entrar al mercado, ¿sí? Si yo lo tracé en una hora, bajo a 30 minutos o a 15. Si lo tracé en 4 horas, bajo a la hora y demás. De todas maneras, y volviendo a los triángulos, ¿no? Como les decía, teníamos el simétrico, el ascendente y el descendente. En realidad, todos los triángulos, ¿sí? Todos estos triángulos, este es un ascendente, como les decía, con la diferencia que, bueno, este es típico del mercado alcista, se componen de una fase de zigzag, ¿sí? Tiene que haber al mínimo 2 puntos al alza y 2 puntos a la baja. En este caso hay 3. ¿Sí? Lo que tienen que tener en cuenta cuando hay formaciones de triángulos, lo que es al comportamiento del precio del volumen, ¿sí? Porque el volumen es muy importante, ¿ok? El volumen tiende a incrementar en los quiebres y tiende a disminuir durante la lateralización. Fíjense el importante incremento de volumen que se ve en el quiebre, en este caso, de los dos triangulitos chiquitos intradiarios, ¿no? Que ¿cómo mido yo el volumen? Siempre les digo lo mismo. En vez de usar el indicador de volumen, yo me paro en el gráfico con el que estoy trabajando y miro las velas, ¿sí? Un gráfico de una hora, las velas en promedio para el euro, ¿sí? En promedio, son de 30 pips en promedio, ¿sí? Cuando yo veo una vela que mueve más de 30 pips, que mueve el doble o el triple de eso en una sola vela, ahí me está hablando de un fuerte incremento de volumen, ¿sí? Entonces yo no necesito un indicador. Yo sé que acá hay un fuerte incremento de volumen alcista y que es probable que la tendencia continúe. Y lo mismo acá, esta vela alcista me dice un fuerte incremento del volumen, la tendencia alcista va a continuar. Por el contrario, cuando empieza a volver a la normalidad, se hace un techo, fíjense acá el incremento de volumen a la baja 1 y el incremento de volumen a la baja 2, ¿sí? Bastante fuertes estos tres en realidad, que me anticipan el cambio de tendencia y la caída del precio, ¿no? Entonces, encontremos en el medio de una tendencia velas 2 o 3 veces mayores, o sea, que multipliquen 2 o 3 veces la cantidad de pips de lo que es el promedio, ¿sí? Eh, de pips que el par mueve dentro de esa temporalidad, perdón, tengo una confirmación de que el volumen se incrementa, ¿sí? Y por ende la tendencia va a continuar. Lo que les decía es que el volumen, lo que solemos ver, es que suele ser descendente a lo largo del triángulo, ¿ok?
Entonces el triángulo se desarrolla, no hay volumen, no hay mucho volumen, las velas tienden a ser pequeñitas, cortitas, ¿sí? Y el volumen crece de golpe, es alto en el momento de la rotura o perforación de la directriz que nos guía. Fíjense que en ambos casos se da claramente eso. Si se produce un pullback, que en estos casos no se produjo, vamos a movernos a gráficos más chiquitos. Ups, ¿qué pasó? Vamos a buscar a 15, para ver si, a ver qué vemos, a ver si encontramos. Lo que yo suelo hacer es eso, volver a gráficos más chiquitos. No, en este caso no hay. Pero si se da un pullback de precios, sí, o sea, si el precio retrocede luego de quebrar, el volumen debe ser muy bajo. ¿Sí? En el momento en que hay pullbacks, o no importa, en este caso no hay pullback, en este tampoco es muy difícil ver pullbacks en gráficos chiquitos. Generalmente, quiero decir, en triángulos de 1 hora o menos. El pullback lo van a ver cuando estamos hablando de velas de 4 horas, o de día como en la libra, el gran ejemplo de la libra. El volumen en el pullback debe ser bajo también, o sea, vamos a ver velas chiquititas, y cuando el precio comienza a dirigirse a su objetivo, nuevamente vamos a ver un incremento de volumen. ¿Sí? Esas condiciones son fundamentales para lograr obtener un buen resultado con la aplicación de triángulos. ¿Ok? Vamos a volver al gráfico de la libra, lo que les decía yo. Vamos a volver al gráfico de 4 horas. Acá estamos, con el ejemplo. Acá hay un ejemplo de pullback. Fíjense que quiebra, abre la vela, y el pullback, cuando hay un pullback a la línea de tendencia, el volumen es bajo, la vela es chiquitita, ¿sí? Y después cuando acelera al alza, el volumen se incrementa en forma bastante importante, lo que implica una continuación. Fíjense que si yo fuera un poco más conservador y no quiero entrar con el quiebre de la línea o solamente en esta velita y no quiero estar perdiendo algunos pips cuando paras el pullback, fíjense que desde que confirmó con esta vela de aceleración, de volumen, y confirmó definitivamente el quiebre, ya lleva hechos algo así como 60 pips. ¿Sí? Entonces yo también puedo usar esta figura diaria para operar intradía y ganar algunos puntos en el corto plazo, si es que yo prefiero el trading a corto plazo. ¿Ok? De todas maneras, ahí está. Vamos a contestar las preguntas. Tenemos 5 minutos más, así que vamos a contestar las preguntas eh, y vamos a dar la sesión por terminada, lamentablemente, porque nunca nos alcanza el tiempo. A ver, vamos a ver dónde quedamos. El euro bajará mañana, me preguntaba él. Eso es como preguntarme si mañana va a llover. Yo te puedo decir que puede llover o que no puede llover, pero yo no te puedo decir que mañana va a llover ni que el euro se va a caer. ¿Sí? Yo no sé cuándo ni cómo, no soy médico brujo. Soy analista nada más. Depende de dónde cierra el par y todo eso. O sea, hay que ponerse a analizar. El euro está corrigiendo al alza en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿puede seguir corrigiendo? Y sí, puede seguir corrigiendo al alza. La verdad es que el 38% de la última caída la tiene en la zona de 1.30-90 más o menos. ¿Sí? Si, este, si pasa este 38.2% en la zona de 30-90 más o menos, es difícil que mañana caiga. ¿Sí? Y ahora que se encuentra en la zona de 30-60, estamos en gráfico de 4 horas, si cierra por debajo de 30-60, que eran los mínimos, la zona de mínimos 30-60, 30-80, los mínimos donde hizo suelo hace unos días atrás, si cierra por debajo de esos niveles, podría recuperar su tendencia bajista, pero no, porque está bastante alcista en estos momentos en general. ¿Ok? ¿Cuándo tendríamos que considerar al alza al euro? ¿Cuándo tendríamos que considerar al alza al euro? Yo creo que para considerar que el euro va a continuar alcista, debería quebrar al menos este 71.8%, que también es la media exponencial de 200 en gráfico de 4 horas. Para mí suele ser una resistencia y soporte bastante importante. Entonces, para hablar de un euro alcista, tendría que estar por arriba de 32.30. Por ahora lo que estoy viendo yo es una corrección. ¿Ok? ¿Cuándo es una entrada luego de que el precio regrese y sobrepasa el mínimo máximo anterior a nuestra entrada? Puede entenderse que la tendencia no se dará a ver, cuando en una entrada el precio vuelve y sobrepasa el mínimo o máximo anterior a nuestra entrada, ¿puede entenderse que la tendencia no se dará? No, puede ser un pullback, es lo que les comentaba, puede ser un pullback, por eso tengo que buscar un stop razonable, ¿sí? El precio puede ir y venir por X razones, se pueden revelar algún tipo de noticia fundamental y las noticias suelen interrumpir
la tendencia dominante por algunos minutos, horas, pero en general difícilmente la modifiquen, ¿sí? Entonces tendría yo en cuenta eso, ¿sí? Esperaría. Juanjo dice, en una pregunta que no tiene nada que ver, pero estás observando que el euro se ha movido más de 30 pips en un minuto y no ha habido ninguna noticia. La verdad es que no sé a qué se pudo haber debido porque no estoy mirando qué está pasando en el lado de noticias. Ahora vamos a mirar. FX Bolivia me dice, una pregunta para trazar las líneas horizontales, para definir el triángulo. ¿Cuál es el criterio que usas sobre las mechas? Sí, o porque en los ejemplos que dices pasaste por alto algunas mechas que no sé se las consideraba o se cortaba con la línea. No sé sí, te explicaste bien. Espera, vamos a buscar el gráfico nuevamente. A ver, aquí estamos. Sí, más que nada en el grafiquito del euro. A ver, ¿dónde está acá? En una hora. Lo que yo trato de buscar es tratar de no pasarme, ¿sí? Yo trato de fijarme en los cabos o mechas de velas como vos. En este caso están los máximos. En este caso cuando yo tracé el triángulo con este segundo punto, este mínimo no había ocurrido. Este probablemente haya sido un informe, una vela tan grande, ¿sí? Y en este caso lo pongo estimado, ¿no? Si es que tengo uno, dos, tres toques, este se pasó 4 o 5 pips. Lo que trato de buscar yo es una zona estimada en donde el precio toque más veces, ¿sí? Pero busquen la zona de máximos o de mínimos, un pip más, un pip menos. Si fuera un poquitín más conservadora, debería poner esta línea precisamente aquí, ¿no? Donde están los dos máximos del gráfico. Pero en general es una zona. Ten en cuenta que no es un punto exacto, ¿no? No estamos hablando de que quiebra al alza se produce en 1.4059, ¿sí? Es entre 1.4050 y 75. O sea, tengan en cuenta que estamos hablando de zonas de quiebre, ¿no? No puntos exactos. Entonces traten de estimarlos como zonas, no busquen el punto exacto. Pero sí, la idea es que hay que tomar los cabos de las velas, los máximos, ¿ok? Eh, Después, Ember dice, hay dos mitos en el trading. El precio se acomoda al fundamental y el fundamental se acomoda al precio. ¿Cuál considera más lógico? Creo que ninguno de los dos. O sea, ¿el precio se acomoda al fundamental o el fundamental se acomoda al precio? No, el precio se acomoda al fundamental. Eso es lo que corresponde, no es un mito, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros vemos una parte del fundamental y no toda. Nadie nos dice cuando empezamos a operar Forex que tenemos que volvernos expertos en economía, pero lo cierto es que cuando empezamos a operar tenemos que aprender de Producto Bruto Interno, tenemos que aprender de desempleo, de producción industrial, de índices de servicios y demás cuestiones macroeconómicas, de las distintas, y no solo de una, sino de varias economías mundiales para poder entender lo que está pasando en el gráfico que estamos analizando, si es que nos interesa la perspectiva fundamental y no la dejamos completamente de lado, ¿no? Entonces, el precio sí se acomoda a ese fundamental, con la diferencia de que el fundamental no es nada más el dato que se publica en las páginas de internet que dicen ahora la balanza comercial de Inglaterra cayó o subió la producción industrial de Europa. A ver, hay otras noticias fundamentales, ¿sí? Que la eurozona está quebrada es otra noticia fundamental que no tiene una hora ni flecha de publicación. Que los spreads de los bonos, de los intereses entre Portugal, España y Alemania siguen creciendo porque nadie quiere comprar bonos de deuda de los países golpeados, también es una noticia fundamental que no se publica a una hora exacta. Por darles un ejemplo, entonces, como esos casos hay cientos. Entonces, todo eso es fundamental. Tarde o temprano va a terminar pesando en la tendencia y en el precio de la divisa. El mercado lo descuenta todo. Eso lo dijo Charles Town y nunca se equivocó hasta ahora el señor Dow, que es el creador de todo el análisis técnico. ¿Ok? Me gusta eso de saber si hay volumen. Gracias, Santeiro. ¿Tiene una buena entrada cuando realiza el pullback después del quiebre de línea? Sí, claro que sí. Es bueno entrar con los pullbacks, Luis. El problema es que no siempre se dan los pullbacks, ¿sí? Tengan en cuenta que los pullbacks se dan solamente entre un 70 y 80% de las veces, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre las banderas, cuñas y penas? Eso lo vamos a hablar la próxima porque ya tendríamos que haber terminado hace 5 minutos. Vicky me va a matar. Así que la próxima les explico. Pero son pequeños triangulitos o canalcitos chiquititos, muy similares a los triángulos, que también son un descanso de precios en el medio de una tendencia, ¿ok? Y Chuyita me dice si le doy credibilidad al volumen de futuros de divisas. Y si te parecía por si acaso te fijas en el volumen. No, la verdad es que no miro los volúmenes de los futuros, ¿no?
La verdad es que no me interesa el futuro, me interesa lo que, en el mercado, estoy mirando lo que pasa ahora y nada más. Este, Enoch me dice una aclaración, ¿a qué porcentaje de romperse el triángulo para no ser descartado? ¿Cuál es el óptimo? Entre el 50 y el 75%, ¿ok? Entre 50 y 75%. ¿Funcionan los triángulos en el oro y la plata de la misma manera? No son tan fiables como en la libra, pero sí son altamente fiables como en la mayor eh, parte de los militares, ¿ok? Y por último, María Cristina me dice, ¿cuál sería la entrada del rompimiento del triángulo o la rotura del mismo? Las dos cosas son prácticamente lo mismo, ¿no? El rompimiento de la línea de tendencia. Yo esperaría, la vela, ok, la confirmación de la vela, sí. En general, eso depende del estilo de cada uno, ¿no? Si el precio acelera por encima de un máximo previo, ¿sí? De alguna manera me está confirmando una posible continuación alcista. Si yo tengo tendencia a ser un poco más conservador, lo que puedo hacer es esperar que la vela cierre y abrir en la apertura de y abrir una apertura en la apertura siguiente. El problema es cuando trabajo en gráficos de una hora o de 30 minutos, el precio puede cumplir el objetivo enseguidita, ¿sí? Dejándome para ganar menos pips. Entonces, eso depende también de la hora del día, ¿no? Porque si estamos en el medio de la sesión americana, entre europea y americana, entonces yo sí puedo tomar la operación con el quiebre, con la superación de los máximos anteriores, porque sé que el volumen es bueno. Ahora, si es en mediados de la tarde americana o cuando ya empieza a decaer la sesión americana, entonces no sirve porque el precio probablemente no continúe. De todas maneras, lamentablemente los tengo que dejar, que ya nos pasamos un poquito, como costumbre, pero bueno, espero que hayan aprendido, que les haya gustado. Este, eh, Gracias Vicky por todo. Realmente para mí siempre es un gusto y nos vemos la próxima, ¿ok? Hasta pronto. Bye bye.